mencionado. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 11, aunque vamos a centrarnos en el verso 21, pero ustedes tienen allí el contexto, ¿sí? Dice verso 11 de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una vez más, oramos. Amado Padre, aunque breve, sabemos que la oración tú la escuchas de tus hijos. Tenemos una entrada privilegiada a tu presencia por Cristo y queremos una vez más rogar que uses tu palabra de manera poderosa. Es un ruego que hacemos desde nuestro corazón a ti, tratando con cada alma en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo recuerdo cuando era chico, tengo poca memoria de mi infancia, o sea, de los años de 7 para abajo es muy poca memoria. No sé si ya estoy viejo, pero me acuerdo muy poquito. Pero una de las cosas que me acuerdo de siendo niños es esta escena. Yo estaba al lado mirando a unos albañiles trabajar, ¿sí? Sé que aquí hay varios que trabajan en esta o han trabajado en esto. Yo cero, ¿sí? Sé cómo que se mezclan cosas y que hay que tener ciertas habilidades, pero cero albañilería, ¿sí? Pero estaba mirando a los albañiles ahí siendo niño, claro que era un niño, ¿sí? Por lo que voy a decir. Y de repente uno de los albañiles, como yo estaba parado mirando, me pide un fratacho. Y usted dirá, ¿y qué tiene de eso? Bueno, pero yo siendo niño y cero albañilería, ¿a qué suena fratacho? A tacho. ¿Y qué traje yo? Un tacho. Bueno, me ligué un flor de reto en ese momento por los albañiles que estaban esperando. Bueno, por las dudas el fratacho es ese para fratachar. Muy bien, alisar y todo eso, ¿verdad? Dale el toque final ahí. Muy bien. Bueno, yo traje eso. Claro, para mí, ¿qué era un fratacho más que un tacho para mí? ¿Sí? Bueno, eso pasa cuando no conocemos la terminología que es propia a una materia, una profesión, un oficio, una técnica, un deporte. Tendemos a sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Escuchamos esa palabra que jamás la escuchamos y esto se parece más o menos a esto, ¿no? Y después obviamente hacemos algunos líos con eso, ¿verdad? Como me pasó a mí. Ahora, queridos hermanos, en la teología bíblica hay ciertos términos que le son propios para definir la verdad del Evangelio, ¿sí? Así como en cada técnica, en cada materia, en la abogacía, en la medicina, en la carpintería, hay ciertos términos que son propios de ese trabajo, oficio o esa técnica o ese deporte. En el Evangelio nosotros tenemos ciertos términos que son propios del Evangelio. ¿Qué quiere decir que son propios? Que definen al Evangelio, ¿sí? Y conocer esos términos, ¿sí? Conocerlos incrementan en primer lugar nuestro entendimiento del Evangelio. Cuando nosotros vamos conociendo esa terminología que implica la verdad del Evangelio, bueno, incrementa nuestro entendimiento, entendemos algo más de eso que Dios ha hecho en nuestras vidas salvándonos en Cristo. Y cuando entendemos eso, decimos, no es solo salvarme del infierno, es mucho más. No es solo salvarme de la condenación, no es solo darme la entrada al cielo, hay mucho más implicado en esa verdad.
Además, conocer esos términos alimenta nuestra fe. Cuando nosotros conocemos esa terminología, ¿qué significa? Nuestra fe va creciendo. Nosotros crecemos en nuestra relación con el Señor, obviamente maduramos. O sea que nuestra madurez espiritual está relacionada con este conocimiento de esta terminología bíblica. Y además, conocer esos términos nos capacitan para oír mucho mejor la enseñanza del Evangelio. La queja más común o el comentario más común, vamos a decir, de los creyentes nuevos en una iglesia es: ay, no entendí nada lo que dijo. Habló no sé de qué cosa, reconciliación, justificación, propiciación, no entendí nada. Bueno, es muy probable que pase eso cuando uno comienza en la vida de fe o comienza a escuchar enseñanzas de la Escritura. Y son palabras que debo decir que el predicador las debe usar, porque son propias del Evangelio. Es como que nosotros pretendamos que el albañil no diga: Fratacho, tráeme esa cosa que tiene un manguito y que es rectangular. No nos va a decir eso. Resume todo. ¿No es así? Sí, es así, Fratacho. Bueno, y para resumir eso y no andar describiendo, dice Fratacho, listo, es propio. Todos los que están en ese área saben a qué se refiere. En el Evangelio es lo mismo. El predicador no puede utilizar otros términos porque son propios. Ahí está. Son propios, queridos hermanos, del Evangelio. Y además, no solo que son propios, sino que lo definen, y por eso no podemos utilizar otra palabra, y cada vez que el creyente los va conociendo y va entendiendo, la próxima vez que el pastor utiliza esa palabra, ya está, ya sé a lo que se está refiriendo, y en su mente ya tiene esa idea asumida. Y entonces no hay que andar con muchas explicaciones. Por eso es muy bueno esto que estamos haciendo ahora desde hace un mes, empezar a utilizar la mesa del Señor para aclarar ciertos términos que son propios del Evangelio. Bueno, de esos términos propios del Evangelio hay 4, ¿sí? Hay 4 que deben ser considerados en conjunto y que ya hemos empezado hace 2 mesas del Señor a hacerlo, ¿no? Y son estos 4 términos: justicia propia, justicia de Dios, justicia imputada y justicia impartida. Son 4 términos que definen la verdad del Evangelio. Hay otros más, pero estos están todos relacionados en una misma piecita, en un mismo conjunto, ¿sí? Bueno, justicia propia ya lo vimos nosotros. ¿Qué es justicia propia? Bueno, es creer que uno es lo suficientemente bueno como para ganarse el favor de Dios. Ahora estoy resumiendo lo que nosotros enseñamos en 50 minutos aquella vez hace 2 mesas del Señor. Y también hemos hablado en la mesa del Señor anterior sobre justicia de Dios. ¿Qué es justicia de Dios? Bueno, es la perfección moral de Dios basada en la perfección de su ser. Siendo Dios un ser perfecto, no podría hacer nada moralmente incorrecto. O sea, por el hecho de que Dios es perfecto en sus atributos, en su carácter y en su ser, como es un ser moral, Él obra haciendo las cosas basado en una moral. Bueno, esa moral es perfecta. Dios jamás podría hacer algo moralmente incorrecto. Siendo el creador de todas las cosas y quien gobierna sobre su creación, Él es quien establece la medida de moral universal en su creación, ¿sí? Eso es justicia de Dios, y otra vez resumido en algo que hablamos durante 50 minutos la última vez. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a considerar lo que significa e implica ese otro término, o esa otra expresión, propia del Evangelio, que es justicia imputada. Eso vamos a hablar en esta mañana con la ayuda del Señor. Y ojalá el Señor me dé gracia en esta mañana para expresarla y ustedes puedan tener el mismo deleite que yo tuve al estudiar esta verdad. Estoy ahí poniendo el ranking y me parece que este mensaje es el que resultó más delicioso para mí de todos los mensajes que he preparado hasta ahora en todo el tiempo que llevo predicando. Y son algunos años. Pero este es el que me ha resultado más delicioso. Si hablando humanamente, me he chupado los dedos con esta enseñanza. Es sabrosa, en verdad. Espero tener esa habilidad para que ustedes puedan disfrutarla también. Justicia imputada. Bueno, nosotros ya sabemos en verdad que la palabra justicia, por el último mensaje que vimos sobre este tema, en la teología bíblica refiere al comportamiento moral recto. Eso, hablando desde la Biblia, es lo que significa justicia. Comportamiento moral recto, basado justamente en la perfección de Dios. Eso es justicia. Pero, ¿qué significa imputar? Y es un término que nosotros lo escuchamos cada semana. Si usted
lee diarios o ve noticiero, aunque sea un poquito, es un término que nosotros escuchamos muy seguido en nuestra sociedad, ¿sí? Imputar significa atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. Y vamos a hacer la aclaración, esa palabra imputar siempre está utilizada en relación con un delito, con algo negativo en nuestra cultura. Vamos a ver por qué. En el sentido bíblico se va a utilizar en un sentido positivo, que es muy extraño, no sucedería nunca en verdad en nuestra sociedad. Pero imputar tiene que ver justamente con atribuirle a una persona la responsabilidad de un delito. ¿Qué es la responsabilidad de un delito? Que la persona lo hizo. Eso significa atribuirle responsabilidad, imputarle. Estamos diciendo que la persona está siendo imputada por tal delito, ¿sí? Por ejemplo, tal persona ha sido imputada por el delito de malversación de fondos, por ejemplo. El joven está imputado por el delito de robo, calificado, qué sé yo, seguido de muerte, lo que sea así. Pero se le está diciendo que él hizo eso que se le está atribuyendo. Él lo hizo. Eso es lo que significa imputar, atribuirle la responsabilidad de esos hechos. Aquí los que saben de derecho penal y todo eso, seguramente lo podrían explicar mucho mejor que yo, pero sencillamente significa eso. Ahora, y lo escuchamos mucho esta semana con ese caso de ese joven que fue asesinado en la costa, hace 2 años ya pasó. ¿Sí? Pero ¿qué significa justicia imputada? Porque sabemos que la imputación en nuestro sistema penal está relacionado con delitos, nunca con algo bueno. O sea, nunca va a llamar un juez a una persona para decirle, a usted lo imputamos de haber obrado bien. No, no hay eso. A usted lo imputamos de determinado delito. ¿Qué es justicia imputada? Bueno, justicia imputada sería lo mismo que en el caso de un delito, pero en sentido inverso. En sentido inverso. O sea, hacer a una persona responsable de haber actuado con justicia. No nos van a llamar nunca a eso en el juzgado, jamás. Pero sí esto pasa en el Evangelio, ¿sí? Hacer a una persona responsable de haber actuado con justicia. Así como en la imputación de un delito coloca a la persona bajo la calificación de delincuente, ¿sí? Así en la imputación de justicia coloca a la persona bajo la calificación de ser alguien justo. Si imputar a alguien de un delito lo hace delincuente, imputar a alguien de justicia lo hace alguien justo. Eso es lo que sucede en el Evangelio, ¿sí? O sea, al imputarle justicia, se lo está declarando judicialmente justo. Eso es lo que significa justicia imputada, ¿sí? Pero, ¿qué implica la justicia imputada? O sea, decir que alguien ha obrado de manera justa, de acuerdo a la ley moral de Dios y a la perfección de Dios, ¿sí? ¿Qué significa o qué implica, mejor dicho, esto? Bueno, así como la imputación de un delito hace a la persona merecedora de un castigo, así la imputación de justicia hace a la persona merecedora ¿de qué? De privilegios. De privilegios. Eso está en Romanos capítulo 2. No lo vamos a leer ahora. Pero ahí Pablo se ocupa de hablar de este tipo de justicia imputada y también del delito imputado. Habla allí, habla de ira y de condenación para aquellos que han obrado mal, y habla de bendición y de premio para aquellos que han obrado bien. Ahí está en Romanos capítulo 2. Se habla allí en verdad de lo que implica imputar justicia o imputar un delito, ¿sí? Ahora, ¿dónde utiliza la Biblia la palabra imputar? ¿Dónde utiliza la Biblia la palabra imputar? Bueno, la Biblia no utiliza la palabra imputar, no utiliza ese término, pero sí la Biblia utiliza un sinónimo. Y de ahí la teología ha tomado para poder sintetizar en una expresión lo que la Biblia enseña con otra palabra. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra atribuir. Esa es la palabra que utiliza la Biblia para hablar de imputar justicia. Noten, por ejemplo, el texto aparece aquí, Romanos capítulo 4, versículo 6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Eso es imputar, atribuirle justicia, que ha obrado con justicia, y en este caso sin obras. Bueno, parece una contradicción, ¿no? Obró sin obras. Bueno, vamos un momento, vamos de a poco, ¿verdad? Pero ahí se utiliza la palabra atribuir para hablar de imputar. Ahora, esa misma palabra aparece en el griego, ¿sí? En el idioma original. Esa misma palabra que ahí se tradujo como atribuir,
Esa misma palabra aparece en los versos anteriores de Romanos capítulo 4, pero traducida como contar. Noten lo que dice, el texto también aparece aquí en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5. Y está el énfasis, creo que le puse el énfasis ahí en el texto. Dice así, Romanos 4, 1 al 5, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. Y ahí está esa palabra, que en el griego es exactamente la misma que en el otro versículo se tradujo como atribuir. Le fue contado por justicia. Verso 4, pero al que obra no se le cuenta, y ahí está otra vez la misma palabra que es atribuir, el salario como gracia, sino como deuda. Verso 5, mas al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada, atribuida. Es exactamente la misma palabra en griego por justicia. Su fe le es contada por justicia. ¿Sí? ¿Por qué contada? ¿Por qué la palabra contada? Porque es puesta a su cuenta. La idea es esta, es una idea de contabilidad, de manejo de dinero. Es como que uno tiene una cuenta en el banco, uno está sin trabajo, sin nada, no tiene un centavo en el bolsillo, de repente va, abre el cajero y en su cuenta hay 2 millones de pesos. ¿Sí? ¡Wow! Bueno, eso no va a pasar, ¿no? Creo que no va a pasar. Pasó, creo que 1 o 2 veces por equivocación en Francia, si no me equivoco. La persona le apareció una millonada de plata en su cuenta, la empezó a usar y después marche preso porque tiene que declarar eso. Pero el asunto es que si pasa es por equivocación. Nadie va a poner a cuenta tuyo tanto dinero. Pero esta es la idea. Se pone a tu cuenta como que es tuyo ahora. Esa es la idea de contar. Se le cuenta por justicia. Hay justicia, una conducta moral recta que es puesta a tu nombre. Esa es la idea de la palabra contar allí. Y también la Biblia utiliza la palabra justificación para referirse a la justicia imputada. Por ejemplo, justificados pues por la fe. Así que cuando la Biblia resume esta idea de justicia imputada, utiliza la palabra justificado. Cuando ustedes se encuentran entonces en un texto bíblico, justificados, es esto, justicia imputada. ¿Sí? Son las palabras que la Biblia utiliza para hablar de este tema, atribuir, contar y justificación. Ahora, ¿qué significa la justicia imputada, ¿sí? Que se me pone a mi cuenta en el Evangelio, en la verdad del Evangelio? ¿Cómo se relaciona esto con la verdad del Evangelio? Bueno, en la verdad del Evangelio significa que Dios como juez imputa justicia al pecador. O sea, a aquel que ha obrado moralmente mal, Dios le pone en su cuenta que ha obrado realmente bien. Wow, eso sucede. Eso es imputar justicia al pecador. Ponerle a su cuenta que en verdad ha obrado bien, cuando en realidad ha obrado mal. Y hasta aquí usted no se asuste, le parece injusto, ¿verdad? No se asuste. Vamos a aclarar esto. Dios judicialmente declara que tal persona es justa, o sea, el pecador es justo. Declara que el pecador ha tenido una conducta recta según la justicia de Dios. Eso sucede en el Evangelio. Dios pone a la cuenta del creyente, anota obras de justicia que él no ha hecho. Eso es imputar justicia. Cuando una persona es salvada, Dios no solo perdona a esa persona, sino que también le atribuye justicia. Y las dos cosas son necesarias para la salvación. Ha visto que nosotros hablamos del Evangelio y lo predicamos diciendo, Dios te va a perdonar cuando vos te arrepientes de tus pecados y Él te da la entrada al cielo. Y está bien, porque eso enseña el Evangelio. Gracias a que Cristo murió por nosotros en la cruz, Él pagó la deuda que teníamos con Dios por nuestros pecados, pero eso solo no es suficiente para entrar al cielo. Y eso fue lo que ayer mencioné en la reunión de oración, que algunos decían, ¿cómo hace falta obras para entrar al cielo? Sí, hace falta en verdad, aparte de que Dios me perdone, que yo tenga a mi cuenta obras de justicia para que Él me permita entrar al cielo. Y esas dos cosas Dios las hace en la salvación. Me tiene que atribuir justicia, si no yo no podría entrar al cielo. Ahora, el hecho de que yo necesite ser perdonado afirma la realidad de que no soy una persona justa o recta. Si yo necesito perdón, automáticamente estoy diciendo que yo he cometido faltas delante de Dios. Por lo cual, yo ya no soy justo.
Yo ya no soy justo, ¿sí? ¿Cómo puede Dios entonces, y esta es la pregunta, cómo puede Dios entonces declarar justo o recto a alguien que no lo es? Este es el gran dilema del Evangelio que solamente se resuelve en la gracia de Dios y en la cruz de Cristo. ¿Cómo puede Dios declarar justo o recto a alguien que no lo es? Y recuerde esto, recuerde que Dios no puede declarar justo a nadie a menos que su justicia sea perfecta. ¿Recuerdan el mensaje que hablamos acerca de la justicia de Dios? Mateo capítulo 5, versículo 20, que creo que aparece aquí, dice así de esta manera: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dios está diciendo, Cristo está diciendo, que para poder entrar en el reino de los cielos, que Dios me deje entrar, yo tengo que tener una justicia que sea mayor que de los escribas y fariseos. En ese momento enseñamos que la justicia mayor que de los escribas y fariseos es una justicia que nace del corazón. La de los fariseos era externa nomás. Y Cristo los desafió y dice, tiene que haber una justicia que nace del corazón. Y por eso se escandalizaron todos. Imposible eso. Interiormente somos injustos. Así que dice que hace falta justicia, no solo perdonado, sino que yo tenga obras de justicia para que Dios me admita en su presencia. Y esas obras de justicia tienen que ser perfectas. Perfectas. Si no, Dios no me dejaría entrar a su presencia. Entonces es necesario que la persona no solo haya sido perdonada, sino que también haya practicado la justicia a la perfección para ser aceptado por Dios. Si no, Dios no la acepta. Tenemos una idea bastante romántica en cuanto a la justicia de Dios. Nosotros pensamos, no, Dios por lástima nos va a dejar entrar a todos porque eres puro amor, eres todo bondad. Y en verdad, queridos hermanos, Cristo declaró, si no tienen una justicia mayor que esa, no pueden entrar. Dios no puede aceptar por su santidad, por su carácter santo, no puede aceptar a nadie injusto en su presencia. ¿Sí? Necesitamos entonces de esa justicia para poder estar delante de Él. Pero ¿cuál es el dilema? No la tenemos. No la tenemos. Spurgeon, el pastor Spurgeon, que ustedes me escuchan mencionar muchas veces, de quien ha sido realmente usado por el Señor mucho, él dijo esto acerca de este tema: el hombre tiene que contar con una justicia, de otra manera Dios no lo puede aceptar. El hombre ha de tener una obediencia perfecta, de otra manera Dios no lo puede recompensar. Fin de la cita. Así que esta obediencia es humanamente imposible. Humanamente imposible. Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿con qué base en el Evangelio, con qué base Dios declara justo al pecador? O sea, pensemos, ¿con qué base Dios dice que el que ha infringido su ley en realidad ha obrado con una justicia perfecta? No una justicia más o menos, sino una justicia perfecta. ¿Con base en qué hace eso Dios? Y ahí vamos a nuestro texto, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Texto maravilloso, si lo saben. ¿Sí? Lo que Pablo está diciendo allí son tres cosas claras. Primero, habla del que no conoció pecado. ¿Quién es ese que no conoció pecado? Bueno, ese que no conoció pecado es Cristo, quien vivió su humanidad sin pecar. Cuando dice no conoció pecado, significa no es que desconocía mentalmente, sino significa que nunca lo practicó, no lo conoció. En su vivencia, Cristo no cometió ningún pecado. Vivió sin cometer ningún tipo de pecado, ni en acto, ni en pensamiento, ni en intención. Él vivió cumpliendo a la perfección la ley de Dios. Respecto a esto, el pastor Spurgeon dice esto también acerca de esa vida inmaculada de Cristo. Dice así, y lo cito, Cristo en su vida fue tan justo, recto, que podemos decir que su vida, vista en su totalidad, fue la justicia y rectitud misma. Cristo es la ley encarnada. Compréndame, dice el pastor Spurgeon, vivió la ley de Dios en toda plenitud. Así como vemos los preceptos de Dios escritos con fuego en el Sinaí, los vemos escritos en la carne, en la persona de Cristo.
Nunca desobedeció ningún mandamiento del justo. Sus ojos nunca se encendieron en ira impía. De su boca nunca salió una palabra injusta o licenciosa. Su corazón nunca se sintió incitado a pecar ni a mancharse de iniquidad. En el lugar secreto, donde nacen las emociones, no escondía ninguna falta. Su comprensión no tenía ningún defecto. Su juicio estaba libre de todo error. En sus milagros no había nada ostentoso. En él realmente no habría ninguna maldad. Sus poderes, siendo gobernados por su comprensión, actuaban y se coordinaban a la perfección, de modo que nunca cometió ninguna falta de omisión o mancha de comisión. Fin de la cita. Y yo creo que es muy difícil expresar con palabras humanas la perfección de la vida de Cristo. Ni un solo pensamiento relacionado con el pecado en la mente del ser perfecto. Y el pastor escocés llamado Horacio Bonar dijo esto acerca de la justicia de Cristo, la vida justa de Cristo, ¿sí?, en la tierra aquí. Dice así, y lo cito: esta justicia de Dios no era una justicia común, era la justicia de aquel que era Dios al igual que hombre. Por lo tanto, no era solo la justicia de Dios, sino que, agregado a esto, era la justicia del hombre. Personificó y exhibió toda perfección, no creada y creada. Jamás se había visto u oído esto ni en el cielo ni en la tierra. Era la perfección doble de la criatura y del Creador. Era el centro resplandeciente, en un centro resplandeciente, una persona gloriosa. La dignidad de esa persona dio una perfección, una inmensidad, una extensión, una altura y una profundidad a esa justicia que nunca había tenido ni nunca tendrá un paralelo. Es la perfección de la perfección, la excelencia de la excelencia, la santidad de la santidad. Es aquello en que Dios se goza por sobre todo. Fin de la cita. Cuando dice el texto, no conoció pecado, está diciendo todo esto: el ser puro en el universo, donde no hay mudanza ni sombra de variación, aquel que habita en una luz inaccesible, donde no hay ni siquiera una sombra. Cristo, queridos hermanos, dijo que toda la ley se resume en dos mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y dijo que el segundo mandamiento que resume la ley, dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley. Jamás nadie amó a Dios como Cristo lo amó. Si hablamos de cumplir la justicia de Dios, no se trata solo de hacer cosas, sino de hacer cosas amando a Dios. Eso es más difícil todavía. No es solamente ser bueno, es ser bueno amando a Dios. Y Cristo lo manifestó en manera plena. Jamás nadie amó al Padre como lo amó Cristo, ofreciéndose a sí mismo como una ofrenda de olor grato al Padre. No olvidemos que la primera razón por la cual Cristo vino al mundo no son los hombres, no son las personas, sino el Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, Padre. Entonces vengo he aquí yo para hacer tu voluntad, para agradarte a ti. La voluntad de su Padre fueron su comida y su bebida. La dura pasión del camino de la cruz, la agonizante muerte fueron asumidas sin queja alguna como la copa que el Padre amante le dio a beber en la mano. Y él dijo: la copa que el Padre me da, no la he de beber. ¡Qué amor! ¡Qué amor a Dios que tenía Cristo aquí en la tierra! Y él en esa misma cruz, demostrando su amor al Padre hasta la muerte y muerte cruenta, en esa misma cruz se vio la mayor expresión de amor hacia la criatura. Nadie jamás expresó tal amor hacia el ser humano. Así que lo que la ley requería en la justicia santa de Dios, amor a Dios y amor al ser humano, en Cristo se cumplió de manera plena. De manera plena. Hermanos, no es solo hacer lo bueno, es hacer lo bueno amando a Dios. Y no es solamente hacer lo bueno, es hacer lo bueno amando al prójimo. ¿Cómo hacemos eso? Solo un ser en el universo lo hizo: Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora, preste atención a esta justicia, ¿sí?, la de Cristo, en ese nivel, en esa dimensión de perfección. Eso es lo que significa cuando Pablo dice: al que no conoció pecado. Ahora, presten atención a lo que sigue diciendo el texto allí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. El que no conoció pecado, pero el texto dice: por nosotros lo hizo pecado. Él no conoció pecado,
pero por nosotros lo hizo pecado. Bueno, la pregunta para responder el texto es ¿quién lo hizo pecado? A Cristo, el Padre. El contexto nos enseña que fue el Padre, porque es Él quien estaba reconciliando consigo al mundo, es el Padre. Y el Padre lo hizo pecado. Dios Padre en la cruz trató a Cristo como si hubiese cometido todos nuestros pecados. Él fue a la cruz cargando por nuestras culpas. Él no tenía culpa, no había pecado en Él por lo cual debía sufrir. Cargó los nuestros, se hizo cargo de los nuestros, los de su pueblo, los llevó a la cruz y ahí Dios lo trató como si estuviese tratando con nuestras faltas, con nosotros mismos, como si hubiese cometido nuestros pecados. Dijo uno de los puritanos de esta manera: las cosas que Él no hizo fueron puestas a su cargo y fue tratado como si las hubiese cometido todas. Cristo fue tratado en la cruz como si Él hubiese pensado lo que yo pensé en esta mañana tan impío y tan bajo. Cristo fue tratado en la cruz como si Él hubiese visto a una mujer como yo hubiese visto a una mujer de manera perversa. Cristo fue tratado en la cruz como si Él hubiese pronunciado la blasfemia más dura y asquerosa que pronunciaron mis labios en esta semana. Así fue tratado Cristo. Él se hizo cargo de pagar por todas esas faltas. Eso significa que Él lo hizo pecado. Él trató a Cristo como si estuviese tratando conmigo, porque Él se hizo cargo de mis faltas. Ahora piensa en esto, porque el texto dice luego, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, lo hizo pecado, al que no conoció pecado, lo hizo pecado, ¿para qué? Este es el propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo somos nosotros hechos justicia de Dios en Él? Nosotros, que para saber qué clase de pecadores somos, debemos mirar a la cruz nada más, la ira de Dios que se descargó sobre Él, que era la que se debía descargar sobre nosotros. ¿Cómo nosotros, siendo injustos, podemos ser justos, declarados personas que hemos cumplido esa justicia de Cristo? Esa es la justicia acepta delante de Dios. Ninguna otra. Menos que eso no alcanza a la medida de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, noten, y aquí viene lo maravilloso del Evangelio. Al creer en Él como nuestro Salvador, no solo somos perdonados, sino también su justicia es puesta a nuestra cuenta. Nos es imputada a nuestro favor. Yo sé que esto, si se tratase de una persona moralmente aceptable en la sociedad, que es buen padre o buena madre, o que es un buen hijo, trabajador, trabajadora, estudioso, todo demás, digo, sí, y sí, mira vos, muy bien, ahí está, perdón, justicia, bárbaro. Pero si esto lo aplicamos a un delincuente, un violador o un asesino serial en nuestra sociedad, diríamos, no, ¿cómo Dios va a declarar justo a esa persona? Y eso es lo maravilloso del Evangelio, donde entra la gracia de Dios. Dios dice que si cree en Cristo, en arrepentimiento y fe, esto es lo que sucede. Es perdonado y le es imputada, le es puesta a su cuenta la justicia de Cristo. ¿Cuál es la justicia de Cristo? Todo eso que acabamos de mencionar recién. Como si la persona lo hubiese vivido. O sea, Dios trató a Cristo como si Él hubiese cometido mis faltas, para que yo pueda ser tratado por Dios como si yo hubiese vivido esa justicia perfecta. Eso es justicia imputada. Por eso llamamos justificación por medio de la fe, que es lo mismo que decir su fe le es contada por justicia. Ayer mencionaba este texto en la predicación. Nos es imputada una vida justa que nosotros no vivimos, pero es puesta a nuestro nombre por medio de la fe. Por eso se llama de la justificación por medio de la fe, porque con solo creer en Cristo, en arrepentimiento, esa vida que Cristo vivió me es puesta a mi favor, me es anotada a mí como que yo la viví. No la viví, pero es como que yo la viví. Y delante de Dios, cuando me presento por medio de Cristo, Él me ve a mí como esa persona justa, perfecta como lo fue Cristo. Eso significa justicia imputada. Tremendo, ¿verdad? Cristo vivió una vida que no necesitaba vivir.
¿Se ha preguntado por qué 33 años viviendo en esta tierra, sujetándose a sus padres, llevando una vida laboral estable, soportando al ser humano? ¿Se ha preguntado eso? Él no necesitaba nada de eso. Él no tenía necesidad de vivir sujeto a sus padres. Él no necesitó someterse a las experiencias del sufrimiento, de las limitaciones humanas. Él no necesitó convivir 36 años con los mortales y llevar sus cargas. Esos años de vida humana no le añaden nada a su divino ser. No lo hacen más grande, no lo hacen más sublime de ninguna manera. Él es perfecto en plenitud. Él no lo hizo entonces por sí mismo, porque no lo necesitaba. Él no necesitó esa vida justa para ser acepto ante el Padre, pero sí nosotros. Él no necesitó esos 33 años para ganarse el favor de su Padre, porque Él vivía en el seno de su Padre. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Esa vida no sumó nada al amor del Padre por Él. Entonces, ¿por qué lo hizo? Para que sea contada a mi cuenta. Porque yo necesito esa justicia para entrar a la presencia de Dios. Y Él la vivió por mí, para después de haberla vivido, que me sea imputada y yo tenga esa justicia para presentarme delante de Dios. Él no necesitó esa vida justa, por eso la vivió por nosotros, para que pudiese ser contada en nuestra cuenta. Y al ser puesta en nuestra cuenta, Dios nos ve como personas que hemos cumplido la ley a la perfección y por eso podemos ser aceptados en su presencia. Hermanos, esto es muy difícil para nuestra mente. Ninguno de nosotros, el más puro de los seres humanos, hablando humanamente, jamás podría estar parado en la presencia de Dios y sobrevivir. Jamás. Porque la justicia que Dios demanda es perfecta. Y esa palabra es muy difícil en nuestra mente. Ni un pensamiento impuro es lo que Dios acepta en su presencia. Y por eso es que precisamos esa justicia. Y una vez que nos es imputada, Dios nos ve a nosotros como si estuviera viendo a Cristo. Eso es justicia imputada. Ahora Dios no ve a ese miserable ser, pecador hundido en sus pecados. Ahora ve a Cristo en cada uno de aquellos que han sido recubiertos con su justicia. Eso es lo que pasa. Eso es justicia imputada. Claro, pero no lo vivimos nosotros. No. Y eso es gracia. Eso es gracia. Otorgarle por medio de la fe a una persona injusta justicia que nunca vivió, eso es gracia. Cosa que en nuestra mente es muy difícil, pero es la verdad del Evangelio. Esta verdad es representada de manera figurativa en Lucas capítulo 15, cuando el padre de aquel hijo perdido que vuelve arrepentido, cubre ese padre con ropas nuevas, sus ropas, las ropas harapientas de ese hijo que volvió maltrecho. Así la gracia y la misericordia de Dios cubre la vergüenza de nuestros pecados con la justicia de Cristo, de manera que podamos estar en su presencia de manera digna. Esa es la ropa que vestiremos en el día en que la iglesia sea presentada ante el universo celestial. Hago una pequeña aclaración. La Biblia utiliza algunas figuras para hablar de términos teológicos, ¿sí? Habla de figuras para hablar de términos teológicos. ¿Cuál es la figura que utiliza para hablar de la justicia imputada? Ropa. Por eso en Lucas 15 el Padre dice, pónganle mejor vestido para tapar esa ropa harapienta, que son las marcas de su pecado. Cubramos eso con la justicia de Cristo. Pero escuchen este texto, y esto lo viviremos todos los creyentes en el día de Cristo. Dice así, Apocalipsis, el texto creo que está aquí, 19, 7 y 8, dice así, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido. ¿Qué cosa que se le ha concedido? Noten que se le ha concedido, no lo consiguió ella. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. ¿Cómo personas injustas hacen acciones justas? La única manera es que la justicia de Cristo esté en ellos. Y eso nos da pie para otro tema que será el próximo de la mesa del Señor, justicia impartida. Pero ese para el próximo. Pero queridos hermanos, las acciones justas están representadas por ropa limpia, resplandeciente.
Así luciremos, pero no por nuestras obras, sino por la justicia de Cristo que nos recubre. La misma idea es vista en el huerto de Edén, cuando Dios hizo túnicas de pieles para cubrir la vergüenza del pecado de Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Una vez que los restauró, los perdonó, cubrió con pieles la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Eso es justicia imputada. Muy bien, queridos hermanos, espero la idea haya quedado clara, la deliciosa verdad acerca de la justicia imputada. ¿Cuáles son las implicancias de esta justicia imputada? ¿Cuáles son las implicancias de esta justicia imputada? En primer lugar, poder entrar a la presencia de Dios y ser recibidos como sus hijos. No podría yo ser recibido en la presencia de Dios como hijo a menos que tenga la justicia imputada de Cristo, su vida imputada a mi favor. Tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Aquí entendemos por qué es un derecho ser llamados hijos de Dios. Porque tenemos una justicia, una vida perfecta, no es nuestra, pero nos es puesta a nuestro favor, y esa vida me da el derecho, es un derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué es un derecho de ser llamado hijo de Dios? Porque es la vida del Hijo de Dios que me es imputada a mí. No es la vida santa de un ángel, no, es superior a eso, es la vida del Hijo de Dios, del Hijo eterno de Dios es imputada a mí. Entonces yo me presento con sus ropas, hablando una vez más figurativamente, y visto la ropa del Hijo eterno de Dios, de su justicia santa, y el Padre me recibe como a su Hijo. Esa es la idea de esta verdad tan preciosa, tan preciosa. Es el derecho que Cristo ganó para nosotros y por eso somos aceptos en el amado. Dios nos ve como ve a Cristo. Por eso nos fue dada la justicia, por eso no nos fue dada la justicia que Adán perdió en Edén. ¿Han escuchado algunos que dicen, cuando somos creyentes recuperamos eso que Adán perdió? No recuperamos esa justicia. Nos es dada una justicia mayor que la de Adán. Es la justicia del Eterno. Tremendo. Lucimos sus ropas. El padre, en Lucas 15, cuando viste a su hijo, le dice a los criados, sacad el mejor vestido. No solo ropas lindas, el mejor vestido y vestirle. Y eso no es menor en esa parábola, porque hace alusión a la justicia de Cristo. Esto es lo que hizo Dios al justificarnos. Nos ha dado la mejor justicia que podría existir en el universo y que jamás habrá. No nos vistió con la justicia del mejor de sus ángeles, nos vistió con la justicia de su Hijo. Nada superior en el universo ha hecho. Y esa es la verdad que emana de la justicia imputada. Así nos recibe Dios en su presencia. Además, somos tratados en el tribunal celestial como personas justas. Es por eso que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Esta verdad tiene directa relación con la práctica de la oración. La eleva a un lugar sublime de privilegio. Podemos entrar al trono de la majestad en las alturas, libremente, sin ningún tipo de restricción, más que el que pedir según su voluntad. Oramos en el nombre de Cristo porque esa es la única manera en que podemos ser oídos por el Padre, vestidos con la justicia de su Hijo. Y cuidado cuando, yo sé que hay buena intención en eso, pero con decirle a las personas que no tienen a Cristo que pueden orar y pedirle a Dios cosas y Dios les va a dar. No pasa eso, porque Dios no recibe a nadie a menos que esté revestido de la justicia de Cristo. No pasa eso. Es un error decirle eso a las personas, porque Dios no oye la oración de nadie, a menos que se acerque al trono de la gracia vestidos con esa justicia que solo Cristo da por medio de la fe y el arrepentimiento. Claro, es lindo decirle eso a la gente, pero no es bíblico y no coincide con la verdad del Evangelio. Debemos llevarles al arrepentimiento y a la fe. Además, esta verdad eleva nuestro entendimiento de la gracia a un nivel celestial. La gracia es el favor inmerecido de Dios al pecador. La dimensión de ese favor no solo es vista en el perdón que otorgó a sus enemigos por medio de un sacrificio que Él mismo proveyó, sino que también lo vemos o es visto cuando es vestido con el mejor vestido, en el más alto honor. Casi todos hemos sido testigos del alto honor que se le otorgó a Messi al levantar la copa. Algo inusual, ¿verdad? Lo que pasó cuando Messi levantó la copa le pusieron una túnica.
que para nosotros resultaba raro y hasta medio no pegaba con su atuendo. Pero en la cultura donde esto sucedió, esa túnica implicaba un gran honor. Solamente a personas privilegiadas del gobierno en esa cultura llevan esa túnica. Así que cuando se la pusieron, le estaban dando un honor que él creo que no fue consciente hasta después. Y uno de los gobernantes de ahí le ofreció $1.000.000 para comprarle esa túnica que le fue dada por el alto honor que significa esa ropa que le pusieron cuando levantó la copa. A nosotros se nos vistió con algo muy superior a ese atuendo que le dieron a Messi, ¿no? No habiendo hecho nada a nosotros. A Messi se lo dieron porque se esforzó en el partido, jugó uno de los mejores mundiales que podía haber jugado, lo tenía merecido, podemos decir. Pero a nosotros se nos dio algo mucho más superior, mucho más grande que lo que se le dio a él, y no hicimos nada para merecerlo. Sino todo lo contrario, hemos hecho todo lo suficiente como para no merecerlo, pero esto es la gracia de Dios, el favor de Dios para con el pecador. Y nosotros a veces desestimamos tanto el Evangelio al no darnos cuenta el alto honor que Dios nos dio sin haber hecho nada a nosotros, sino todo el trabajo de su Hijo para ser vestido con ese alto honor en el cual los ángeles anhelan mirar para ver cómo es esto, Cristo habitando en seres pecadores. Así que eleva la gracia a un nivel celestial. Además provee a nuestra alma un poderoso y sólido sentido de valía personal. Nos presentamos ante Dios cubierto con algo que Él valora más que todo el universo, la justicia de su Hijo. Thomas Brooks, los que saben inglés acá, corríjame después, pero es uno de los puritanos, teólogos de siglos atrás. Él escribió esto, me pareció acertado para este momento. Dice así, lo cito: su vida justa expuesta a nuestro nombre nos es computada, nos es contada a nuestro favor. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión segura y firme de que Jesucristo ha satisfecho la justicia de Dios hasta lo último. De modo que ahora el pecador creyente puede regocijarse y triunfar en la justicia, al igual que en la misericordia de Dios. Porque indudablemente la justicia mediadora de Cristo fue infinitamente más satisfactoria y agradable a Dios de lo que todos nuestros pecados o todos los pecados de los creyentes hubieran podido desagradarle. Dios se agradó y complació más en las heridas de su Hijo, en la humillación de su Hijo, y sintió un sabor más dulce en el sacrificio de su Hijo que todo lo que nuestros pecados hubieran podido ofenderlo o provocarlo. Eso es Isaías, capítulo 53:10, la idea emana de ahí. Por eso Pablo dice, cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Y a veces no entendemos esa dimensión hasta que vemos esto. Ahí abundó la gracia. ¿De qué manera? Que la justicia de Cristo es suficiente para tapar todas nuestras perversidades y los pensamientos más oscuros que hay en el corazón, de tal manera que Dios ya no nos ve a nosotros, sino ve la justicia de su Hijo cuando nos presentamos ante Él. Maravilloso. Yo puedo decirlo de mí. Yo puedo decirlo cada semana de mí. Y puedo confesarles que me presento muchas veces a orar diciendo, Señor, dejar de orar sé que empeoraría mi pecado. Por eso me acerco por Cristo, porque si fuera por mí, ni me acercaría a orar. Yo puedo reconocer eso cada semana de mí, cada día. Tremendo es esto. Queridos hermanos, esto eleva o nos da a nosotros un sólido y fuerte sentido de valía. ¿Qué es un sentido de valía? Que yo me siento aceptado, que yo me siento amado, que yo me siento valorado. Y la única manera que pueda sentirme así, de aceptado y amado ante el Padre, es en Cristo. Esto me da a mí un sentido de valía superior a cualquier otro incentivo que quiera presentar este mundo para levantarnos la autoestima. Somos aceptados delante de Dios porque llevamos puesta la justicia de aquel que Él más ama en este universo. Llevamos puesta la justicia de aquel en quien su alma haya todo contentamiento. Y a esto se refiere Pablo cuando él dijo en Efesios 1, somos aceptos en Él, amado. Yo creo que es difícil, para mí lo es, entender hasta cuánto Dios nos acepta.
Nosotros a veces somos los que decimos, no, Dios debe estar enojado conmigo. Él acepta a su Hijo en el cual tiene complacencia. Yo me he visto con su justicia. Él me acepta a mí cada día, cada segundo. Eso no cambia en ningún momento. Cuando entendemos que por estar en Cristo somos aceptados con un amor infinito, muy a pesar de lo que fuimos, nuestro sentido de valía se encuentra satisfecho en Él. A veces mendigamos la aceptación de nuestros semejantes. Andamos por allí tratando de agradar a las personas a ver si nos aceptan, si nos quieren un poquito más, si se quieren hacer nuestros amigos. Mendigamos la aprobación de nuestros semejantes porque ignoramos o olvidamos que Dios nos acepta en Cristo de manera incondicional. ¿Qué puede importarme el rechazo del mundo entero cuando el soberano del universo me acepta con amor eterno? Este es el poderoso sentido de valía personal que nos permite caminar seguros, tranquilos y alegres en este mundo, sin temor, tan solo con la seguridad de saber que Él me ama. Te rechazan tus parientes que no conocen al Señor. Se hacen burla de ti. Te insultan y en algunos casos en este mundo llegan a matarlos incluso, pero Él te ama igual. Superior es el amor de Dios al amor de este mundo. Nuestra autoestima está segura en la justicia de Cristo, en lo que soy por Él, no en lo que yo soy. Este mundo trata de levantarte la autoestima por lo que vos sos, pero el Evangelio te da una autoestima superior y es la que podemos tener en Cristo. Ahora, para finalizar, queridos hermanos, esta verdad de justicia imputada presenta un desafío inevitable. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 9, así: ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo tenía este anhelo. Yo estoy aspirando a esto. Mi vida está dedicada a esto. ¿A qué? A ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios. Y ahora que nosotros tenemos más presente a qué se refiere la justicia de Cristo, ese versículo cobra más sentido, ¿verdad? Pablo dice, yo quiero en verdad ser hallado por todos, que todos vean en mí la justicia de Cristo y no a mí. Y no a mí, esa es la idea de ese versículo. Quiero que todos vean esa justicia, porque al ver la justicia de Cristo, la preciosa justicia de Cristo, ¿qué voy a andar presentando mis pobres obras harapientas, llenas de pecados, de malas intenciones? No, esas no. Pablo dice, no valen nada. Las tengo por basura al lado de esa justicia perfecta. Y si me es dada, quiero que todos los demás vean a Cristo en mí y no a mí. Ser hallado en Él. Que quien me conozca, quien me vea actuar día a día, quien me vea hablar día a día, con quienes me encuentro en cualquier lugar, en mi familia, en mi casa, en el trabajo, en la sociedad, ellos puedan ver la justicia de Cristo en mí. Ese era el anhelo de Pablo. ¿Podemos decir eso nosotros? ¿Podemos decir que nuestros familiares, mi esposo, mi esposa, mis hijos, cada vez que me ven actuar, ven esa justicia preciosa de Cristo en mí? Claro, usted dirá, ¿pero cómo? Bueno, eso es justicia impartida que vamos a ver la próxima. ¿Cómo puede suceder eso en nuestro diario vivir? ¿Cómo se puede impartir eso que es legal, es una cuestión legal, cómo puede ser llevado a la vida real, de tal manera que Cristo viva en mí? Esto despeja y tira por tierra toda jactancia personal. Toda jactancia personal. Nada, ni la más mínima buena obra hecha con la más buena intención se puede asemejar a las obras de Cristo. Desecho estas y quiero las tuyas, Señor. Ojalá este mensaje sirva para que el Señor llame a la salvación a aquellos que aquí no son salvos, que todavía dudan en sus corazones de que es bueno en verdad rendirnos a Cristo. Mire esto, ¿cómo no va a ser bueno rendirnos a Él? Y ojalá sirva para los creyentes como un gran estímulo para decir, Señor,
quiero ser como Pablo, quiero ser hallado en Él. Quiero de ahora en más vivir en la justicia de Cristo y no en la mía. ¿Qué hubiese decidido Él en mi lugar en este momento? ¿Qué hubiese contestado Él en este momento? ¿Cómo hubiese actuado Él? Quiero esa justicia en mi vida. Amado Dios, nosotros reconocemos que hemos entrado en un terreno celestial, en un idioma divino, difícil para nosotros entender. Pero deseamos crecer en el conocimiento de esta verdad, tan alta para nosotros, pero tan preciosa. Y obra de tal manera que Cristo pueda ser exhibido en nuestras conciencias de tal manera que podamos decir juntamente con Pablo, ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios que es por la fe en Cristo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús.